Vamos a empezar con la clase de lo que es anatomía humana ahora. La anatomía humana es muy extensa, entonces obviamente no vamos a hacer un curso pues, de anatomía en estas horas que vamos a tener. Vamos a abocarnos principalmente a los temas más frecuentes en los exámenes de residentado. Bien, primero vamos a hablar de miembro superior. En miembro superior, una de las patologías más frecuentes que hay, esto lo ven mucho los traumatólogos, es la patología del manguito de los rotadores. ¿Okay? El manguito de los rotadores es una conformación muscular que está adosada a la cápsula articular del hombro, cuyos músculos van a permitirle el movimiento de abducción y de rotación interna y externa al hombro. Esta pregunta viene de ahí, dice: uno de los siguientes músculos del manguito rotador del hombro se encarga de la abducción del hombro. ¿Okay? El manguito de los rotadores está formado por 4 músculos: el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. ¿Okay? De estos hay uno que hace el movimiento de abducción. Ese músculo es el supraespinoso. Supraespinoso se llama porque está encima de la espina de la escápula. Este es un gráfico que les muestra más o menos de manera esquemática cómo es la conformación del manguito de los rotadores. Esta superficie ovoidea que ven ustedes es la cavidad glenoidea de la escápula. Acá se va a articular la cabeza del húmero. Entonces hay una discordancia entre la cabeza del húmero, que es una superficie extensa, y la pequeña superficie articular que tiene la cavidad glenoidea. Esta superficie pequeña está agrandada por el rodete glenoideo, es un engrosamiento de la cápsula. ¿Okay? Este rodete glenoideo a su vez va a continuarse con la cápsula articular y además va a tener refuerzos. Esos refuerzos hacen como que esta fuera la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea que se articula con ella adyacente. Los músculos del manguito rotador abrazan a la cabeza del húmero, ¿no? Tratan de mantener fijo ahí y su contracción va a dar el movimiento de rotación y de abducción. Los músculos que conforman el manguito de los rotadores son el subescapular, que está acá, el supraespinoso, que es el más superior. Esta es la espina de la escápula, por eso se llama supraespinoso. El que está debajo de la espina de la escápula será el infraespinoso, y el más pequeño, el redondo menor, que está acá. Esta es una imagen que les muestra por delante y por detrás estas estructuras que estamos hablando, ¿no? Este es el húmero con la cabeza humeral, la escápula vista por delante. Esta es la fosa subescapular, donde se va a insertar el músculo subescapular. Por su inserción, cuando este músculo se contrae, va a rotar el hombro o el brazo hacia adentro. Esta es una vista posterior. La escápula en su vista posterior está dividida en 2 partes por la espina de la escápula, que es esta. Por encima de la espina está el músculo supraespinoso y por debajo está el infraespinoso. ¿Okay? Y más abajo el redondo menor, que se inserta ya en el borde externo de la escápula. Estos músculos van al troquíter, a la carilla superior, media e inferior del troquíter. Cuando se contrae este músculo que está encima, que es el supraespinoso, va a abducir, o sea, va a hacer la abducción del brazo o del hombro. Cuando se contraen los 2 músculos que están hacia atrás, que es el músculo infraespinoso y el redondo menor, lo que va a hacer la rotación externa, es el antagónico del subescapular. De estos músculos, el que más patología trae es el supraespinoso. Tiene calcificaciones, tiene desgarros, tiene tendinitis, etc. Entonces, no es, raro que haya preguntado sobre ese tema. Muy bien, la segunda pregunta nos dice: la rama terminal más larga y gruesa del plexo braquial es: A, el nervio radial; B, el nervio circunflejo; C, el nervio mediano; D, el nervio del pectoral mayor; y E, el nervio cubital. Bien, del plexo braquial nos preguntan la rama más larga y gruesa, ¿no? La rama más gruesa y larga es el nervio radial. ¿Okay? Lo contrario del plexo lumbosacro,
eso es conocido por todos ustedes. La rama más gruesa y más larga es el nervio ciático, que es el más grande del organismo. Entonces, el plexo braquial como tal es un verdadero plexo, a diferencia del plexo cervical, del plexo lumbosacro o del plexo sacro. El plexo braquial es una red, de ahí viene su nombre de plexo. Como ven acá, este es un dibujo semi-esquemático de lo que es el plexo braquial. Estas son las raíces anteriores de los nervios raquídeos. Como ven, el plexo braquial se forma de la raíz de C5, C6, C7, C8 y D1. ¿Okay? Esas son las, digamos, las raíces constantes. Esto nada más es un conocimiento anatómico. Cuando reciben raíces o digamos recibe su conformación de C4 se llama preformado o prefijado. Si recibe de T2 se llama posformado o prefijado. Pero eso simplemente es una variante anatómica. Muy bien, ¿qué debemos recordar? El plexo braquial está formado por dos tipos de troncos. Los troncos primarios, que son estos que están acá, 3 troncos primarios, y los troncos secundarios, que también son 3. ¿Ok? Los troncos primarios se encuentran o se pueden abordar a través de la región cervical. Importante que recuerden eso, porque por ejemplo cuando hace el bloqueo nervioso el miembro superior, el anestesiólogo lo que busca son los troncos primarios que están accesibles por la región cervical, ¿ok? Para anestesiar el brazo y poder operar sobre este sin necesidad de anestesia general. Bien, entonces ¿cómo se forma este plexo braquial? La raíz anterior de C5 y C6, como ven acá en el gráfico, van a fusionarse y van a formar el tronco, como estos son los troncos primarios, superior. La raíz de C7, como ven en el gráfico, viaja sola y forma el tronco primario medio. La raíz de C8 y T1 se fusionan y forman el tronco primario inferior. Estos troncos primarios, a su vez, van a dar 2 ramas cada uno. Una rama hacia adelante o anterior y una rama hacia atrás o posterior. ¿Ok? Del tronco primario superior, por ejemplo, va a dar una rama anterior y una rama posterior. Todas las ramas posteriores, tanto del superior, del medio como del inferior, se van a ir hacia atrás. Estas 3 ramas que vienen de cada tronco y van a formar el tronco secundario posterior. ¿Ok? El tronco secundario posterior. De este tronco secundario posterior va a salir el nervio radial y el nervio circunflejo. ¿Ok? O nervio axilar también se le llama. Y este es el nervio más largo posterior. Muy bien. Luego, de la raíz anterior del tronco primario superior y del medio, van a formar un solo tronco, el tronco secundario anterior y externo. La raíz anterior o la rama anterior del tronco primario inferior continúa sola, como ven acá, y forma el tronco secundario anterior e interno. De estos troncos secundarios van a nacer las ramas terminales. Las más importantes del plexo braquial son el nervio radial, que ya hemos visto, sale del tronco secundario posterior. En segundo lugar está el nervio mediano, que es este. El nervio mediano nace de una raíz del antero externo y otra raíz del antero interno. Luego tenemos el nervio cubital, que sale del tronco secundario antero interno. Esas son las 3 ramas más importantes del plexo braquial. Más importantes, ¿en qué sentido? En el sentido de que son nervios que producen patología. Se pueden lesionar, se pueden seccionar cuando hay un traumatismo, cuando hay una inflamación en diferentes partes del miembro superior, ¿no? Luego tenemos otro que es el nervio musculocutáneo, que rara vez va a producir patología. Y tenemos los cutáneos, ¿no? El braquial cutáneo externo y su accesorio. Ok. ¿Qué más les pueden preguntar? Difícil que les pregunten cómo se forma, pero sí les pueden preguntar que tiene 3 troncos primarios, 3 troncos secundarios, y los troncos primarios se abordan por la región cervical. Eso sí les pueden preguntar. Los secundarios están en el axila. ¿Qué más les pueden preguntar? ¿Con quién se relaciona el plexo braquial? Que es importante en las vías de abordaje
de la axila o cuando se hace vaciamiento ganglionar, cuando se opera, por ejemplo, un tumor de la pared torácica o un cáncer de mama. ¿Por qué se llama superior, medio, inferior? ¿Por qué se llama anteroexterno, posterior o anterointerno? ¿En relación a qué? ¿Posterior a qué? ¿Anterior a qué? A la arteria axilar. ¿Ok? El plexo braquial tiene relación estrecha con la arteria axilar. Este es un dibujo semiesquemático. ¿Ok? Esta es la arteria axilar que está en rojo, ¿no? Y estos son los troncos primarios, estos son los troncos secundarios. Como ven, anteroexterno porque está delante y hacia afuera, anterointerno está delante y hacia adentro. El tronco secundario posterior no se ve, obviamente, porque está detrás de la arteria axilar. Entonces, eso sí han preguntado alguna vez, les podrían volver a preguntar, ¿no? El vaso que tiene relación con el plexo braquial es la arteria axilar, ¿ok? La arteria axilar. Este que está arriba, este dibujo, es un dibujo semiesquemático, ¿no? De lo que es el plexo braquial. Lo mismo que hemos visto anteriormente, solamente que está de una manera más resumida, digamos. Muy bien, habíamos dicho que los tres nervios más importantes del plexo braquial son el radial, el mediano y el cubital. ¿Y por qué son importantes? Porque estos nervios pueden lesionarse eventualmente cuando hay algún traumatismo, alguna lesión en el miembro superior. Del nervio radial, difícil que les pregunten por dónde pasa, qué cosa hace, qué nervios colaterales da, qué cosa inerva, ¿no? No han preguntado eso, no creo que lo hagan también, pero sí les pueden preguntar algunos datos muy específicos de cada uno de ellos. El nervio radial, como habíamos dicho, sale del tronco secundario posterior, en la axila, luego se dirige hacia atrás y pasa pegado al húmero por un canal que le llaman el canal de torsión. Seguro se acuerdan ustedes del canal de torsión del húmero. Si ustedes ven al húmero, cuando lo ven de frente, parece que lo hubieran torcido, da esa impresión, por eso se llama el canal de torsión. Ese canal de torsión sirve para el paso o es la impresión que deja el nervio sobre el hueso, ¿ok? Está pegado a él, adyacente a él. Es por eso que en fracturas de la diáfisis del húmero, este nervio radial puede lesionarse. Cuando se opera o cuando se repara una fractura de la diáfisis del húmero mediante tornillos o placas, este nervio también puede lesionarse y puede producir la mano péndula, que vamos a ver más adelante. Luego de pasar por el canal de torsión, por encima del epicóndilo externo, o epicóndilo simplemente, el nervio se va a dividir en dos ramas, una anterior y una posterior, ¿ok? La más posterior va a dar, o más profunda, va a dar las raíces o las ramas que van a dirigirse a los músculos. Como ven, los músculos, la mayor parte de estos son músculos extensores de la muñeca y de la mano y los dedos. Entonces, el nervio radial principalmente es extensor, les permite hacer este movimiento hacia arriba. Obviamente que cuando se lesiona no van a poder hacer este movimiento y la mano cae, ¿no? Y por eso se llama la mano péndula. Entonces, ¿qué les pueden preguntar del nervio radial? Se lesiona frecuentemente en fracturas de la diáfisis del húmero y principalmente es extensor, ¿ok? En la mano vamos a ver que se va a distribuir en el primer y segundo dedo principalmente, la inervación sensitiva. Muy bien, el otro nervio es el nervio mediano, ¿no? Que vemos acá. El nervio mediano nace en la axila a raíz de dos ramas, una del tronco secundario anterointerno, la otra del anteroexterno. Se forma delante de la arteria axilar, en la cara anterior de esta, desciende por la cara interna del brazo y llega hasta el pliegue del codo. En el pliegue del codo empieza a dar ramas musculares. Posteriormente desciende y va a dar dos ramas, una superficial y una más profunda. Este nervio va a inervar a los músculos principalmente flexores, ¿ok? Los flexores de la muñeca, de la mano y los dedos. Es el antagonista del nervio radial, ¿ok? Entonces, si el nervio radial es principalmente extensor, el mediano es principalmente flexor. El nervio mediano va a descender y va a pasar
del antebrazo a la mano por un canal que se forma en conducto mediante el ligamento anular anterior del carpo. Ese conducto se llama el conducto carpiano, ¿ok? Es una zona donde se puede lesionar este nervio y va a producir el síndrome del túnel del carpo. Eso es lo que deben recordar de este nervio, ¿ok? El nervio mediano entonces va a ser principalmente flexor y se puede lesionar en el síndrome del túnel del carpo o del canal carpiano. El otro nervio importante es el nervio cubital. El nervio cubital sale del tronco secundario antero-interno, desciende por la cara interna del brazo, ¿no?, detrás del nervio mediano, en un canal que le hacen el braquial anterior y el bíceps. Luego, a la altura del codo, es importante recordar esta relación, pasa por un canal entre esta prominencia ósea, que es la epitróclea, y la prominencia que tienen en la parte posterior del codo, ¿no? Esta parte, eso se llama el olecrano. Entonces pasa por un canal entre, o que le forma, la epitróclea y el olecrano, y se llama el canal epitrócleo olecraniano. Es importante recordarlo porque en lesiones del codo, en fracturas o en luxofracturas del codo, este nervio puede eventualmente lesionarse, ¿ok? Ojo, también el mediano puede pasar, pero es más frecuente este nervio. ¿Por qué? Porque es muy superficial, ¿no? Incluso si ustedes tienen un traumatismo en la región posterior del codo, pueden sentir, o alguna vez habrán sentido una parestesia, ¿no?, una sensación de hormigueo o de electricidad. Eso es porque se han golpeado el nervio cubital. Luego el nervio cubital desciende, va a dar ramas para los aductores de la muñeca y la mano, y finalmente, antes de pasar hacia la mano, donde va a inervar los músculos de la región hipotenar, o sea que mueven al quinto dedo o al meñique, va a pasar por un conducto. Y en ese conducto, ojo, se puede lesionar también. Ese conducto se llama el conducto de Guyon. Así como hay un síndrome del túnel del carpo o síndrome del conducto carpiano, existe un síndrome del túnel de Guyon o de Guyon, ¿ok? Este síndrome va a producir, o se va a producir por la compresión del nervio, semejante al síndrome del túnel del carpo. Entonces, eso deben de recordar del cubital. El cubital entonces se puede lesionar en lesiones o en luxofracturas del codo, se puede lesionar en el túnel de Guyon, principalmente por malformaciones vasculares, porque pasa junto con la arteria cubital, y principalmente va a dar inervación a los músculos aductores. Muy bien, de ahí viene esta pregunta, la pregunta 3. Nos dice: por el canal epitrócleo olecraniano de la articulación del codo discurre el nervio accesorio, circunflejo, radial, mediano o cubital. No, habíamos dicho que era el nervio cubital, ¿verdad? Esta es una imagen que les muestra la región posterior del codo. Este es el húmero, esta es la fosa o cavidad olecraniana, este es el olecrano. Este codo ahorita está en flexión, ¿no es cierto? Entonces, cuando el codo está en extensión, este olecrano sube y se pone a nivel de la epitróclea y del epicóndilo, y el canal se estrecha. Entonces va a formarse un canal entre la epitróclea y el olecrano. A ese canal se llama el canal epitrócleo olecraniano. ¿No ve que es muy superficial? Ahí se puede lesionar fácilmente. Esta imagen también nos puede servir, no han preguntado hasta ahora, podrían hacerlo. Hay un triángulo acá que nosotros debemos conocer porque es ciertamente importante. Cuando el codo está en flexión, acá se forma un triángulo equilátero entre la epitróclea, el epicóndilo y el olecrano. Ese triángulo se llama el triángulo de Tillaux. Este triángulo se altera cuando hay lesiones, luxaciones o fracturas a este nivel. Ya no va a ser un triángulo equilátero, uno de los lados va a ser más grande, ¿ok? Y este triángulo se vuelve en una línea cuando el codo se extiende, o sea, el olecrano sube y se pone a la altura de la epitróclea y del epicóndilo. Muy bien, la pregunta 4 nos dice: en el síndrome del canal de Guyon se produce la compresión del nervio cubital, radial, mediano, cutáneo u olecraniano, ¿no? Habíamos dicho que era el nervio cubital, ¿verdad? Muy bien. Esta es una imagen que les muestra la relación que tiene el nervio mediano, ¿no?,
que es más profundo, y el nervio cubital, que es más superficial, a nivel de la muñeca. Por el conducto carpiano pasa el nervio mediano. Su compresión produce el síndrome del túnel del carpo. ¿Ok? Por fuera del conducto pasa el nervio cubital, por un conducto que le es propio. Ese conducto se llama el conducto de Guyon. ¿Ok? Ahora, la compresión del nervio mediano en el síndrome del túnel del carpo no tiene relación con el túnel de Guyon o con la compresión a nivel del túnel de Guyon del cubital. O sea, son patologías distintas. Usualmente más bien no están asociadas. Esta es una imagen un poquito más clara. Este es el conducto carpiano. Los huesos del carpo forman una concavidad hacia adelante. Esta concavidad se cierra por el ligamento anular anterior y por debajo están pasando los tendones de los músculos flexores de los dedos y el nervio mediano. Cuando hay un edema, un aumento de volumen a este nivel, el tejido noble o el elemento noble es el nervio mediano, es el que va a sufrir, se va a comprimir. ¿Ok? Por fuera del conducto carpiano, pero adyacente a él, está el canal o el conducto de Guyon, que está aquí, por donde va a pasar el nervio cubital. ¿Ok? Este canal le es propio, no pasa ninguna otra estructura por ahí. Ahí se puede comprimir y no tiene relación con el túnel del carpo. O sea, se puede lesionar, o bien, más bien dicho, se lesiona de manera independiente. Muy bien, ¿qué más debemos saber de la inervación o del plexo braquial, ¿no? El plexo braquial, habíamos dicho, las tres ramas principales, las más importantes, son el radial, el mediano y el nervio cubital. La mano tiene una inervación sensitiva un tanto especial. Los tres nervios van a llegar a inervar la mano: el mediano, el radial y el cubital. El cubital, que está acá en celeste, va a dar inervación al quinto y la mitad del cuarto dedo, tanto en la cara palmar, como ven acá, como en la cara dorsal. El quinto y la mitad del cuarto dedo. En la cara palmar, en la palma de la mano, el nervio mediano va a inervar la mitad del cuarto dedo, el tercero, el segundo, el primer dedo y la celda o la región palmar media, ¿no? La zona correspondiente a esos dedos. En la región posterior, en el dorso de la mano, el primer, segundo, tercer y la mitad del cuarto dedo y la zona correspondiente del dorso de la mano va a estar inervado por el nervio radial, que está en morado acá, con excepción de la piel que circunda las tres últimas falanges, ¿no? La falange del primero, del segundo y del tercer dedo y la mitad del cuarto. O sea, las últimas falanges son inervadas por el nervio mediano. El eje sensitivo de la mano es el cuarto dedo. ¿Ok? Podrían preguntarles, esta pregunta no ha venido acá, ha venido afuera, ¿no? En un examen en Europa, en el MIR, pero les podrían preguntar qué nervios inervan sensitivamente al cuarto dedo. ¿Ok? Al cuarto dedo lo inervan el cubital, el radial y el mediano. O sea, los tres nervios más importantes del plexo braquial van a inervar al cuarto dedo, ¿ok? De manera sensitiva. Muy bien, la pregunta 5 dice: ¿cuál es el nervio lesionado en un paciente con imposibilidad de extender la muñeca y los dedos? ¿El nervio accesorio, el circunflejo, el radial, el mediano o el cubital? ¿Cuál será? Cuando no pueden extender, ¿cuál era principalmente extensor? ¿Se acuerdan? El radial, ¿no es cierto? El radial. Muy bien, cuando se produce esta lesión se produce esto, pues, ¿no? La mano péndula, ¿no? Cuando se produce un síndrome del túnel del carpo, por ejemplo, se produce hipotrofia de la eminencia tenar, que es la que corresponde a los músculos que van a mover al primer dedo, y puede haber una hipoestesia o parestesias en el primer, segundo, tercero y la mitad del cuarto dedo, la zona sensitiva del mediano. Cuando se lesiona el cubital, puede haber una parálisis en flexión del cuarto y del quinto dedo, con la parestesia de estos dos dedos y la zona correspondiente en el dorso y la palma de la mano. Muy bien, la pregunta 6 nos da dos columnas, ¿no? Dice: respecto a las ramas del plexo braquial, correlación.
y nos dan dos columnas. A la izquierda tenemos los nervios, mediano, cubital, radial, circunflejo y músculo cutáneo. A la derecha tenemos inerva la piel del hombro, el conducto carpiano, el conducto de Guyon, la lesión en fractura humeral y la 5 inerva el bíceps braquial. Entonces vamos a correlacionar. El nervio mediano, ¿con qué se correlacionará? Con el 2, ¿no es cierto? Con el conducto carpiano, muy bien. El nervio cubital con el conducto de Guyon. El nervio radial con la lesión en fractura humeral, muy bien. El nervio circunflejo, ¿con qué se relacionará? Con el hombro, ¿no es cierto? El nervio circunflejo nace junto con el nervio radial del tronco secundario posterior y va a inervar la piel del hombro, ¿no? La inervación sensitiva a la piel del hombro, y va a dar inervación motora al músculo deltoides. El músculo deltoides es el músculo que está sobre la articulación del hombro, ¿no? Y les permite o contribuye a la abducción, ¿ok? En especial por encima de los 90 grados. Muy bien, y el nervio músculo cutáneo va a inervar el bíceps braquial, pues, ¿no? El nervio músculo cutáneo es una rama terminal del plexo braquial, pero no tiene la importancia clínica del mediano cubital o radial. Entonces aquí la respuesta es la C, ¿no es cierto? A2, B3, C4, D1 y E5. Muy bien, la pregunta 7 vamos a contestar. Dice, el canal del pulso está formado por los tendones de los músculos palmar mayor y cubital anterior, supinador largo y palmar mayor, palmar menor y pronador redondo, supinador largo y palmar menor, pronador redondo y pronador cuadrado. El canal del pulso, ¿no? Esta pregunta ha venido como 3 veces ya en los exámenes de residentado, ¿no? ¿Dónde tomamos el pulso? Tomamos en la región de la muñeca, ¿no es cierto? En la cara anterior. Usualmente ahí es donde tomamos el pulso. Otras zonas donde se puede tomar el pulso es en el triángulo carotídeo, por delante del borde anterior del esternocleidomastoideo. Y la otra zona donde se puede tomar el pulso es en el triángulo de Scarpa, en la ingle, ¿ok? Alternativamente también se puede sentir en el dorso del pie, por ejemplo, ¿no? Con la arteria pedia, pero donde usualmente se toma es en la muñeca, el cuello o la ingle, en uno de esos 3 sitios. Entonces, el canal del pulso está en la muñeca y está formado por 2 músculos, pues, ¿no? Eso nos están preguntando. Los músculos que forman el canal del pulso es el supinador largo y el palmar mayor, ¿ok? Entre los tendones de esos 2 músculos está la arteria radial, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, están tomando el pulso a nivel de la muñeca, ¿no? En el margen radial de este. Este es el músculo supinador largo. Y este que está adyacente acá es el palmar mayor. El supinador largo va desde el epicóndilo hasta la apófisis estiloides, ¿no es cierto?, del radio. Y este músculo pronador, el palmar mayor, va desde la epitróclea, pasa por el conducto carpiano y se va a dirigir hasta la segunda fila de los huesos del carpo. Ahora, estos tendones alargados van a delimitar un canal donde va a estar la arteria radial, que ven acá en el gráfico, está en rojo, ¿ok? Ese es el canal del pulso, ¿ok? El canal del pulso, no se olviden, han preguntado más de una vez, supinador largo y palmar mayor. Ahora, la nómina anatómica al supinador largo se le conoce o le da el nombre de músculo braquiorradial. Por ahí les podrían preguntar de repente, no como supinador largo, sino como braquiorradial. Y al músculo palmar mayor le llaman el músculo flexor radial del carpo. ¿Ok? Flexor radial del carpo. Ahí se toma el pulso. Ahí también, ojo, se puede hacer las punciones, los accesos hacia la vena, a la arteria radial, perdón. Por ejemplo, cuando se toma el dosaje de AGA y electrolitos, ahí se punza, ¿verdad? También se puede usar para el dosaje de AGA y electrolitos, la arteria humeral, se puede usar la arteria femoral, ¿ok? Pero principalmente se usa esta, ¿no? La arteria radial en el canal del pulso. Muy bien, el límite externo del supinador largo, el límite interno del palmar mayor y el contenido es la arteria radial, no se olviden de esa estructura.
Muy bien, la pregunta 8 dice, el nervio que está comprometido. Sí. El AGA se toma en la muñeca, ¿no? A nivel de la arteria radial, se puede tomar en la arteria humeral, ¿no es cierto? Antes que se bifurque en cubital y radial, y se puede tomar también en la arteria femoral, ¿no? En el triángulo escarpa, en estas tres zonas. Muy bien, la pregunta 8 dice, el nervio que está comprometido en el síndrome del túnel carpiano es radial, mediano, músculo cutáneo, circunflejo o cubital, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Es el nervio mediano. Pregunta de examen, ¿eh? Muy bien, este es el túnel del carpo, ¿no? Los huesos del carpo, ustedes saben que se van a formar en dos filas. Son 8, 4 en cada fila, formando una concavidad hacia adelante, hacia la cara anterior. No forman una superficie plana, sino hacen como un canal. Este canal está cerrado adelante por el ligamento anular anterior y forma así al canal, lo transforma en conducto, por donde van a pasar los músculos flexores, pues, ¿no es cierto?, de los dedos. Entonces, junto con esos músculos flexores está pasando el nervio mediano. Si es que hay un edema, una inflamación de la zona, va a aumentar de volumen los tendones, sus vainas sinoviales, y por ende van a comprimir al nervio mediano y se produce el síndrome del túnel del carpo. Y vean la relación que tiene con el nervio y la arteria cubital también, ¿no es cierto? Están adyacentes. Y estas dos estructuras, el nervio cubital y su arteria, y la arteria cubital, están pasando por el conducto de Guyon, ¿no? Especial para ellos. Muy bien, ¿qué otra estructura tenemos que saber en la mano? Tenemos que recordar de la tabaquera anatómica. ¿Por qué es importante la tabaquera anatómica? No es por su forma, no es por la zona donde está, ¿no? Es una fosita a manera de triángulo que se encuentra en el dorso de la mano, en el margen radial, ¿no? Esta tabaquera anatómica es importante en clínica porque les permite palpar un hueso. Ese hueso es el hueso escafoides. Y el hueso escafoides es el hueso que se fractura con mayor frecuencia de todos los huesos del carpo. Entonces, la tabaquera anatómica es una superficie triangular, como ven acá en el gráfico, que se va a formar por los tres tendones de los músculos que van hacia el pulgar. El abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, ¿no?, van a formar el límite externo. El extensor largo del pulgar, que viene desde el antebrazo, va a formar el límite interno y van a formar un triángulo. En el fondo, como ven en el gráfico, ¿qué cosa van a encontrar? Una arteria. Otra vez aquí encuentran la arteria radial, que estaba en el canal del pulso. Luego se va hacia atrás y atraviesa la tabaquera anatómica. ¿Ok? En el fondo también van a encontrar a dos huesos, el hueso trapecio y el hueso escafoides. Y de ahí viene su importancia. El hueso escafoides, cuando hay un traumatismo en la muñeca, es el que se lesiona con mayor frecuencia. ¿Ok? Es el que se fractura con mayor frecuencia. Recordar también que los huesos del carpo están en dos filas, como habíamos dicho, ¿no? La primera fila está formada por el escafoides, que es que se fractura con mayor frecuencia. Incluso se produce la necrosis aséptica de este hueso por su vascularización que tiene, eso lo van a ver en traumatología. Luego tenemos al semilunar, al piramidal y al pisiforme. Y en la segunda fila tenemos el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. El escafoides es el que se fractura con mayor frecuencia y el otro hueso, que es el semilunar, se va a luxar con mayor frecuencia. Esos dos datos acuérdense, ¿ok? El escafoides se fractura y el semilunar se luxa. Incluso hay una clasificación en traumatología donde las luxaciones del carpo se clasifican en base a la posición del hueso semilunar, ¿ok? Entonces es importante recordar esos dos datos. Y en el fondo de la tabaquera anatómica se palpa este hueso, pues el escafoides. Muy bien, de ahí viene la pregunta, miren, la 9 dice, en el fondo de la tabaquera anatómica se puede palpar la arteria cubital, el nervio mediano, el hueso grande, el hueso ganchoso o el hueso escafoides, ¿no es cierto? Habíamos dicho que se podía palpar al hueso escafoides.
Muy bien, la pregunta 10 dice, tras una caída con traumatismo de la mano con la muñeca en flexión, usted examina al paciente encontrando dolor intenso en el fondo de la tabaquera anatómica. Su sospecha diagnóstica es luxación del hueso grande, lesión del nervio radial, fractura del escafoides, fractura distal de radio o lesión de la arteria radial. ¿Qué será? La C, pues no es cierto, es una probable fractura del escafoides porque en el fondo se palpa este hueso.